Con estos macromodelos que tenemos acá vamos a explicar todo lo que es el proceso de la circulación, ¿cierto? Circulación pulmonar o menor, circulación mayor o sistémica, y cómo esto genera el proceso de oxigenación en los pulmones. Antes de comenzar tenemos que recordar algunos elementos que son importantes, ¿cierto? Que son parte del corazón como tal. ¿Ya? Acá tenemos el corazón, ahí se alcanza a ver bien, ¿cierto? Recordar que el corazón tiene algunas arterias o grandes vasos, en este caso aquí, que son la arteria del tronco pulmonar, que es esta grande que aparece aquí, ¿cierto? Que después se va a dividir en arterias pulmonares, una izquierda y acá una derecha. También tenemos la vena cava superior, que es esta que viene desde arriba, donde va a traer la sangre que es de miembros superiores, de cabeza, cuello, y la vena cava inferior, que es esta que viene de abajo, que va a traer la sangre de todo lo que es parte del tronco, ¿cierto? Y también parte de lo que es abdomen, pelvis y extremidades o miembros inferiores. Por su parte, tenemos la arteria aorta, que tiene una porción ascendente, luego tenemos un arco aórtico, en cuyo arco podemos distinguir que tenemos un tronco brachiocefálico al lado derecho, al medio tenemos una arteria carótida común izquierda y finalmente en el lado izquierdo tenemos la arteria subclavia izquierda, ¿ya? Después de esto, del arco o callado aórtico, esta aorta baja y se transforma en una aorta descendente, ¿ya? Estos son los principales vasos sanguíneos que vamos a tener acá. Por lo tanto, cuando pasamos a este otro macromodelo que tenemos acá, que está laminado, ¿cierto? Que integra lo que es pulmones, sistema respiratorio con sistema cardíaco. Si nosotros nos fijamos aquí, cuenta con el diafragma, que es el principal músculo, ¿cierto?, que permite la respiración. Podemos alcanzar a ver aquí parte de la aorta descendente que a esta altura, cruzando ya el diafragma por el hiato aórtico, se pasa a llamar aorta abdominal, ¿ya? Acá tenemos parte de lo que es la vena cava inferior, ¿cierto?, que cruzó por el agujero para la vena cava, que está inserto en el mismo músculo diafragma en su porción o tendón central, que este de acá, y también alcanzamos a ver aquí el hiato esofágico, que también es un espacio para que pueda pasar el esófago a través, ¿cierto?, del diafragma. Si nosotros quitamos acá parte de lo que son los pulmones para poder distinguir por su interior, vamos a ver que acá nuevamente se alcanzan a ver partes de la aorta ascendente, el arco aórtico acá, tenemos, ¿cierto?, sus tres divisiones, a la derecha el tronco brachiocefálico, que es el que después se va a dividir en una arteria, que es lo que se ve aquí arriba, arteria carótida, en este caso una carótida común derecha y una arteria subclavia derecha. Y desde acá arriba podemos ver que vienen las venas, en este caso una vena yugular interna derecha, una vena subclavia derecha, que es la que aparece aquí, y estas dos se van a unir en la vena brachiocefálica derecha, que es esta que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Para después unirse a lo que es la vena cava superior, que es la que aparece aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre este proceso de la sangre? La sangre es recolectada, ¿cierto?, de todo el cuerpo, en específico de todo lo que es miembro superior, parte del tórax, cabeza y cuello, van a llegar directamente a la vena cava superior, ya sea a través de las yugulares que extraen sangre desde el cuello, desde la cabeza, ¿cierto?, por exterior o por interior, desde las subclavias, que son las que van a traer la sangre que viene de los miembros superiores, cíngulo pectoral también, y se van a unir en estas que son venas brachiocefálicas, como dijimos, y después llegan a la vena cava superior. También va a venir la sangre que es proveniente de parte del abdomen, ¿cierto?, de la cavidad pélvica, los miembros inferiores, a través de la vena cava inferior, ¿ya? También de lo que son las venas, o sea, todo lo que es el sistema, por ejemplo, portaepático, todo lo que es de la parte gastrointestinal, también va a llegar aquí a la vena cava inferior finalmente, para llegar, como dijimos antes, al atrio, en este caso que está aquí, el atrio derecho. Y no olvidar que a este atrio derecho también llega la sangre proveniente del mismo corazón a través del seno coronario, ¿ya? Una vez que esta sangre está aquí, en el atrio derecho, ¿ya? En este caso esa sangre no tiene oxígeno,
¿ya? O es pobre en oxígeno y es más rico en CO2. Entonces, esta sangre es pasada hacia el ventrículo derecho o se vierte a través de esta válvula que es la válvula tricúspide, que es la que debería estar representada ahí, aquí está blanca. Se abre esta válvula, se vierte el contenido, ¿cierto?, en el ventrículo. Una vez que está completo, se cierra la válvula para evitar de que se devuelva la sangre. Este ventrículo se contrae fuertemente y expulsa esa sangre a través de la arteria del tronco pulmonar. Para que pueda pasar por esa arteria se tiene que abrir esta válvula que está acá, que es la válvula pulmonar, ¿ya? Una vez que esa válvula se abre, pasa la sangre por el tronco pulmonar, se divide, ¿cierto?, en esta bifurcación para ir a los pulmones, tanto derecho como izquierdo, por sus respectivas arterias pulmonares, derecha e izquierda. En este caso vamos a representar aquí en esta parte del pulmón izquierdo para que se vea mejor. Ya, la sangre va y entra a este pulmón. ¿Por qué elemento del pulmón entra? Por un elemento que se llama hiato, en este caso, perdón, hilio pulmonar. Este hilio pulmonar es el espacio destinado en el pulmón, en su cara que es más cardíaca o cara medial, donde pasan las arterias pulmonares, las venas pulmonares, pasan vasos linfáticos, nervios y también el bronquio primario, ¿ya? Entonces la sangre llega por esta arteria pulmonar hasta que llegue finalmente, pasa por sus arterias, arteriolas, después va a los capilares, cuando llega a los alvéolos, en el saco alveolar, hace el intercambio gaseoso y desde ahí empieza a retornar, ¿ya? Y retorna del pulmón, retorna a través de las venas pulmonares, ¿cierto? Que son estas que son de color rojo, vénulas, vena pulmonar y llega finalmente al atrio, en este caso izquierdo, con sangre que ya está oxigenada. Esa sangre va a ser vertida al ventrículo izquierdo, que es de mayor tamaño y su musculatura es más gruesa, ¿cierto?, a través de esta válvula que está aquí, que es la válvula, en este caso de acá, mitral o válvula bicúspide. Ya se abre esta válvula, pasa la sangre, se vierte, se cierra la válvula para evitar de que la sangre se devuelva y luego el ventrículo se contrae fuertemente y expulsa toda esa sangre, la eyecta a través de la apertura de la válvula aórtica, que es la que se ve acá, a través de, ¿cierto?, por nuestra arteria o gran vaso que es la aorta, ¿ya? Esa sangre sale por la aorta, aorta ascendente, pasa por el arco aórtico y desde ahí se separa por toda la sangre que va a ir, ¿cierto?, a los miembros superiores, que va a ir al cuello o va a ir a la cabeza, a través del tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, ¿ya? Y después esa sangre sigue bajando, porque parte de ese contenido fue solamente vertido hacia arriba, baja, vamos a sacar un poco el corazón acá para que lo vean, y si se fijan acá sigue bajando la aorta descendente y se llama aorta torácica, ¿ya? Por aquí va a nutrir a parte de lo que es el tórax, como por ejemplo va a nutrir a las paredes posteriores de las costillas, ¿cierto?, parte del esternón, va a sacar ramas por ejemplo que son frénicas superiores para nutrir también a lo que es parte del diafragma, etc. Luego va a bajar este vaso y se va a transformar en aorta abdominal, ¿ya? Para seguir nutriendo ya acá, por ejemplo, a través del tronco celíaco, para nutrir órganos del sistema gastrointestinal. Después se va a dividir y va a ir a aportar sangre a todo lo que son la cavidad abdominal, cavidad pélvica y miembros inferiores como tal, ¿ya? Ese sería el proceso que tenemos entonces de circulación. Ahora, ¿cuándo lo dividimos en circulación mayor o circulación menor? La circulación menor es aquella circulación que inicia, ¿cierto?, en este ventrículo derecho con sangre que no tiene oxígeno y es impulsada, ¿cierto?, por la arteria del tronco pulmonar, luego por las arterias pulmonares y se va hacia el pulmón hasta que vuelva el corazón a su atrio izquierdo, perdón, ¿ya? O sea, inicia en el ventrículo derecho, finaliza en el atrio izquierdo. Mientras que la circulación mayor o sistémica es aquella que consiste desde la sangre que una vez que está acá en el ventrículo izquierdo es expulsada hacia todo el organismo, excepto los pulmones, ¿cierto?, para oxigenar esos tejidos y que después es recolectada a través de las venas cavas, ya sea inferior o superior,
y vuelve nuevamente hacia el atrio derecho, pero en este caso ya sin oxígeno porque necesita nuevamente ser oxigenado.